Bueno, ¿cómo le fue con este? ¿Lo hicieron? Ujú. ¿Lo lograron? ¿Lograron avanzar con este? Más o menos. Vamos a ver. Fíjense en un detalle. Miren, tiende a cero entre cero, ¿va? ¿Estamos bien? En esa parte, cero entre cero. Pero fíjense que en el denominador aparece un seno cuadrado que nos está estorbando. Pero está uno, bueno, está 2 menos seno cuadrado. Pero si este 2 lo escribo como uno más uno, ¿qué tengo? Límite cuando x tiende a cero a la derecha. El numerador lo dejamos así como está. Coseno al cubo de x, coseno de x, menos 2. ¿Sí? Y el denominador, uno más. Y de ahí, uno menos seno cuadrado, ¿a qué es igual? Coseno cuadrado. Menos 2 coseno de x. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer acá? ¿Ah? Factorizar, pero para que se mire más práctica la factorización, podemos hacer un cambio de variable. Todo está en términos de coseno. ¿Sí? U igual a coseno. El cambio, como x tiende a cero a la derecha, entonces u tiende a ¿qué? Calculadora mágica. Coseno de cero a la derecha, ¿qué da? Coseno de cero a la derecha. O sea, coseno evaluado en 0.000001. ¿Qué queda? Uno cerrado. Y con menos ceros, o sea, 0.0001 tal vez. Está en radianes, ¿verdad? ¿Qué queda? Uno o menos que uno. Ajá, o sea, uno a la que, a la izquierda. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Entonces, haciendo el cambio, ¿qué nos va a quedar? Límite cuando u tiende a uno a la izquierda, numerador, u al cubo, más u, menos 2. Denominador, u cuadrado, menos 2u, más uno. Factorizamos, como es cero entre cero, u a la 3 u a la 2 u, menos 2 sintética. Yo siento que es más amigable ver la factorización así que haberla trabajado desde los cosenos. También se puede, pero como que hay que tener más visión. Uno, 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 dos, dos, cero. Entonces, límite cuando u tiende a uno a la izquierda de u menos uno, u cuadrado más u más 2 entre u menos uno a la 2. Simplificamos. Arriba es 4, abajo es cero a la que izquierda, 4 entre cero a la izquierda, menos infinito y se terminó. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué número era este?
5. Vamos a buscar otro. Vamos a ver. Vamos a revisar este. 6. O les voy a dar un ratito para que lo intenten. Lo límite cuando x tiende a 0 de la secante de 3x entre tangente de 3x 1 menos coseno de 3x más x. A ver,
A ver, vamos a ver. Lo primero, este secante lo podemos escribir en el denominador como coseno. Ahora, coseno por tangente, ¿qué da? Coseno por tangente, seno. ¿Está bien? ¿Y ahora? ¿Qué se le ocurre de aquí? ¿Cómo? Ah, pero es que aquí tenemos cero aquí, cero acá. Ah, sí, ahí está el infinito, ¿no? Sí, porque aquí arriba. Sí, a ver si lo copié bien. Espera que lo copié mal. Déjame revisar. Sí, tenemos que hacerlo con los laterales, tal y como su compañera lo dice. Se me ocurría algo. Si saco esta X de acá, tal vez para ahorrarnos un poquito, voy a sacar esta X de aquí. Sale la X. Seno de 3X. ¿Sí? Luego, uno menos coseno de 3X entre X más uno. ¿Sí? Si recuerdan, hay un límite que se parece a este. ¿Qué le falta? Hay uno que se parece a este. ¿Ah? El 3, ¿verdad? Entonces, lo coloco y lo multiplico. Entonces, ¿esto tiende a qué? No, esto es cero. O sea que toda esta parte es uno. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí tengo cero y un cero. ¿Sí? Pero aquí podemos jugar otra vez. Solo para que nos quede más fácil de evaluar. Mírenme. Uno, 3X por X por el seno de 3X entre 3X por 3 uno menos coseno de 3X más uno. Y aquí sí ya los voy a dejar de molestar con los arreglos. Ahora sí, vamos a evaluar. ¿Esto qué tiende? Esto es uno. Esto es cero. Todo esto es
1. ¿Sí? Me queda 3 por X cuadrado. ¿Qué queda de eso? Me queda 3 por 0 al cuadrado, ¿va? Pero al fin de cuentas, eso es 0. 1 entre 0, infinito. Pero el de abajo no es cualquier 0. Porque la compañera mencionó algo. Ocupamos los laterales, dijo. ¿Recuerda? Pero como tengo x al cuadrado, si es 0 a la derecha o 0 a la izquierda, siempre me va a quedar 0 a la derecha. ¿Estamos? Entonces, esto siempre va a ser 0 a la derecha. 1 entre 0 a la derecha, positivo infinito. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Quizás desde un principio, ¿verdad? Pero habría que jugar con los laterales. Pero miren, aquí fui acomodando, 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 usando los límites y de igual manera nos dio el infinito y no tuvimos que esforzarnos en pensar, tengo que hacerlo lateral. Cheque. ¿Entendió la idea? Sí. Este fue el del examen. Sí, ahorita lo acabo de copiar, por eso voy a ver si lo copié bien. Digo. Ese fue el que les apareció en el examen. Entonces, uno, en este nivel de dificultad, obviamente no sé si va a dar infinito, pero en este nivel de dificultad es el que les voy a colocar el lunes. ¿Sí? Listo. ¿Estamos claros? Estos son límites trigonométricos. A pura álgebra siempre vamos a jugar para tratar de llegar a evaluar, ¿verdad? Cuando la tendencia no es cero, la obligamos, como le expliqué ayer, con el cambio de variable. ¿Alguna pregunta? ¿No? Excelente. Entonces, vamos a trabajar ahora, mejor dicho, vamos a comenzar con la parte de continuidad. Hoy solamente vamos a ver la parte teórica de continuidad y mañana venimos a hacer los ejercicios para cerrar. Entonces, de continuidad, ¿qué nos interesa de continuidad? Bueno, en primera, entender intuitivamente qué significa que una función sea continua. Una función es continua, así intuitivo, si no tiene algo que la interrumpa o que la corte. ¿Me explico? Como que hay un salto, eso ya no sería continuo. Continuo es que usted pueda venir y trazar la curva sin despegar el lápiz de la hoja. Eso es continuo. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a revisar. Lo primero, me hablan de continuidad en un punto. ¿Qué significa la continuidad en un punto? Pues tenemos continuidad en los extremos y continuidad en un punto interior. Entonces, fíjense, vamos a entender continuidad en un punto interior. Son tres cosas. Uno, que la imagen exista. Dos, que el límite tendiendo al valor exista. Y tres, que estos dos últimos números sean iguales. Eso significa ser continuo en un punto. Pero eso es para un punto interior. ¿Por qué? Porque para que este exista, deben existir los laterales. ¿Estamos? O sea que por derecha y por izquierda de C deben ser iguales y coincidir los tres números. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos ahí, continuidad en el interior, cuando hablamos de un extremo, ya sea extremo derecho o extremo izquierdo, hablamos de
continuidad a la izquierda en el extremo derecho y continuidad a la derecha en el extremo izquierdo. ¿En qué va a cambiar? En el límite. ¿Por qué? Dice, una función y igual a f de x es continua en el extremo izquierdo A, aquí, o es continua en el extremo derecho B, aquí, de su dominio, sí. Miren en A, límite a la derecha de la función es igual que la imagen, o el límite a la izquierda de la función es igual a la imagen. ¿Estamos? De tal manera que esto siempre quede dentro del dominio, así se escoge en un punto extremo, ya sea extremo derecho o extremo izquierdo. Entonces recuerden, extremo izquierdo debe ser continuo a la derecha y extremo derecho debe ser continuo a la izquierda. Pero es la misma condición, imagen igual a límite, solo que en los extremos son laterales y en el interior es un bilateral. Chequen. Si la función no es continua, se dice que es discontinua. Hay algunos tipos de discontinuidades que vamos a revisar. Entonces, cuando hablamos de las discontinuidades, dice, si una función f no es continua en un punto C, decimos que f es discontinua en C o que C es un punto de discontinuidad. ¿Estamos? Entonces, aquí me mencionan ese detalle. Luego, una función continua a la derecha o continua desde la derecha en un punto C de su dominio, si el límite cuando x tiende a la derecha de C de la función es igual a f de C y es continua por la izquierda o desde la izquierda si el límite cuando x tiende a C de la función es igual a f de C. Entonces, así son las continuidades en los extremos izquierdo o derecho. Son como contrarias, ¿no? Extremo derecho, la continuidad a la izquierda, y en el extremo izquierdo, la continuidad es a la derecha. Luego, esta es la prueba de continuidad, miren, que es lo que lo mencionaba. La imagen existe, existe el límite, y esos dos últimos son iguales. Esa es la prueba de continuidad. Si fuese una continuidad luego aquí me habla, miren, dice, en la figura 2.40 aparecen varios tipos de discontinuidades. Entonces me voy a llevar el gráfico y se los voy a explicar. El gráfico es este. En cero. ¿Qué sucede? En este caso, observen algo que en los casos anteriores no se da. Aquí hay límite, aquí hay límite. Aquí no hay límite. Entonces, en el caso en que sí hay límite, nosotros lo conocemos como una discontinuidad removible o reemplazable. ¿Por qué se le llama así? Porque nosotros podemos modificar la función y hacer que sea continuo. ¿Está? En este caso, donde el límite no existe, se conoce como una discontinuidad esencial. ¿Qué significa esencial? La no existencia del límite. Entonces recuerde, si hay límite, pero o no hay imagen, o la imagen no coincide con el límite, removible o reemplazable. Y cuando no hay límite, lo conocemos como esencial. ¿Sí? Luego, cuando nosotros, también a esta se le llama una discontinuidad de salto. Fíjate, dice discontinuidad oscilante. ¿Estamos? Entonces, esos son los tipos de discontinuidades que el libro no muestra. Recuerden, la primera, removible porque el límite existe, o reemplazable. La segunda, de salto.
o esencial, porque no hay límite. Infinita y oscilante. Y eso es lo que aparece en este párrafo. Miren, removible o evitable, discontinuidad de salto o esencial, discontinuidad infinita y la oscilante. Entonces, me llevo este párrafito, que es el que corresponde a la explicación de la figura, que es la que yo les acabo de mostrar a ustedes. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más hay por aquí? Función. Y este teorema, si se fijan, me asocia operaciones con funciones. Observen. Dice, si las funciones f y g son continuas en C, entonces las siguientes combinaciones son continuas en C. Suma de funciones continua es continua, diferencia de funciones continua es continua, multiplicación de un número por una función continua, esa función nueva es continua, multiplicación de funciones continuas es continua, división de funciones continuas es continua, excepto, o tomando en cuenta que el denominador no puede ser cero, potenciación de funciones continuas es continua, funciones con radicales de funciones continuas también son continuas. ¿Saben? Si estas son continuas, ¿cómo será la compuesta? Recuerden que son unas funciones básicas de 110, suma, resta, producto, división, producto por un escalar, potenciación, radicación. Entonces, también con la función compuesta hay una relación de continuidad, pero es un poquito más interesante de ver. Me voy a dar esta primero. Esto dice composición de funciones continuas. Entonces dice, si f es continua en C y G es continua en f de C, entonces G compuesta con F es continua en C. Interesante, ¿no? Dice, F continua en C. De ahí la función G es continua en f de C. Entonces, la función G compuesta con F es continua en C. Miren, esta es la relación de continuidad en composición de funciones. Chequen.